Hoy nos corresponde nuestro texto. Nuestro texto es el capítulo 5, los versículos 41 al 47 de Juan. Capítulo 5, 41 y 47. Y esta predicación, por la gracia de Dios, tiene un título. Y el título se llama La gloria del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, el amor de Dios y la fe. La gloria del Hijo de Dios, el amor de Dios y la fe. Y mientras que podamos predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio, siempre diremos y recordaremos hasta el final de nuestras vidas que Jesús, el Señor, Jesús es el Señor y es Dios. Y mientras que estemos en este mundo, la iglesia siempre va a anunciar eso. Desde esta cumbre, ¿saben cuál es la cumbre que nos hemos puesto? Ya, ¿cuál es la cumbre, hermanos? Que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Dios es el Verbo encarnado. Primer versículo del capítulo 1 de Juan dice esa verdad. Y sobre esa plataforma nos pone a considerar todo el Evangelio de Juan. Entonces, desde esta cumbre, en la que solo los que han nacido de nuevo pueden estar, no nos bajaremos, pues. Continuaremos vislumbrando la persona de Cristo y su gloria. Nuestro Señor en este capítulo y finales del capítulo 4 está teniendo un diálogo con los fariseos. Y este diálogo con los fariseos, para ellos, los fariseos, les exaspera muchísimo. Les incomoda bastante. Les ha dicho que deben creer a su testimonio que es de Dios, que Él, Jesús, el Verbo encarnado, ha venido de Dios, que deben creer a las obras de Dios por medio de lo que Él hace, que testifican quién es Él. Pero estos fariseos no quieren creer en Él, no quieren. Yo no sé, hay como una negación voluntaria a las evidencias. Eso dijimos la predicación pasada. No quieren venir a Él para que tengan vida. Y claramente el Evangelio de Juan está demostrando un grave problema que tienen los fariseos. Pero ese problema no es exclusivamente de ellos. Ese problema mencionado los está dejando en la muerte. No queréis venir a mí para que tengan vida. Un problema, ¿cierto? Y ese problema se llama incredulidad a Jesús. Incredulidad a Jesucristo. El problema de la incredulidad, mis queridos hermanos, es que no solo se trata de creerle a Jesús, es decir, de creerle a sus palabras o a sus enseñanzas. Para Juan en su evangelio se trata de una incredulidad más completa, y se trata de la incredulidad hacia la persona de Jesús también, a su ser, a quién es Él. Esa es la incredulidad, a su esencia, la de ser hijo de Dios o Dios, la incredulidad completa. Ahora bien, Jesús el Señor, cuando habla con los hombres, cuando Él habla, nos está mostrando el Evangelio, y los Evangelios nos hablan de esa forma, o lo muestran de esa forma. Cuando meditamos la forma en que habla, cuando meditamos sus palabras, esa forma de decir, de hablar, es la manera en que en el Antiguo Testamento Dios habla con los hombres. ¿Y se dan cuenta? De que cuando Dios habla con ellos,
con toda honestidad, con toda autoridad, y aún estando en la condición de hombre, para nosotros los hombres, el Señor Jesús habla con una determinación y valor sin igual. Eso es lo que uno admira. Cuando fueron los alguaciles a prender al Señor Jesús, mandado por los sumos sacerdotes, llegaron diciendo, no hemos oído hablar a un hombre como este hombre. Porque la manera de hablar de Jesús es la manera de hablar de Dios, aunque revestido en hombre. Un hombre, no ha habido un hombre, si solamente lo viéramos como hombre, al oírle hablar, diríamos que no ha habido un hombre que haya hablado con tanta valentía, sin temor y especial verdad a los hombres. Como este hombre a los fariseos, que son hombres religiosos, hombres que creían abanderar la causa de Dios. Y la predicación, pónganme mucha atención, como les dije, tiene como título la gloria del Hijo de Dios, el amor de Dios y la fe. Y para ello he dividido este tema, en los siguientes puntos. Primero, la terrible acusación de Jesús, el Hijo de Dios, a los fariseos, que van de los versículos 41 al 42. Segundo, la razón de la acusación a los fariseos, entre comillas, los hombres de Dios. Versículos 43 al 44. Y como tercer y último punto, habla al respecto, ¿quién será el juez de toda la tierra? Habla él, ¿cierto? Jesús, versículos 45 al 47. Los que están tomando notas, no se preocupen que cada final del punto voy a volver a repetir los puntos. Entonces vamos con nuestro primer punto. La terrible acusación del Hijo de Dios a los fariseos, versículos 41 al 42. Dice así los versículos 41 al 42. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros y no tenéis el conocimiento de Jesús al examinar el corazón de la gente y de estos hombres religiosos y decirles, yo sé, yo conozco que no hay amor de Dios en vosotros. Imagínense. Nosotros en el pasaje anterior del Evangelio de Juan, cuando tuvimos la gracia de predicar los versículos 31 al 40, se dijo que la palabra más repetida en estos versículos es la palabra, o fue la palabra testimonio, ¿cierto? Testimonio. Y fue el centro y título de la predicación de aquellos versículos. Jesús les dice a los fariseos sobre quienes han dado testimonio, así como recordéis, de quién es Él, como Hijo de Dios o como Dios. Y según el propósito del Evangelio de Juan, ¿cierto? Quien dio testimonio que Jesús es Dios fue primeramente Juan el Bautista. Eso lo dice el Señor. Y claro, ahí está en el primer capítulo, leemos, cuando dice que yo no le conocía, más era antes que yo, era primero que yo. ¿Cierto? Hablamos al respecto de que Jesús dice, y este verdaderamente es el Hijo de Dios. Bien. También dieron testimonio las obras de Dios por medio de Cristo. Las obras, las cosas que hacía Jesús, dieron testimonio de quién era Él. Es decir, los milagros, en especial el haber sanado a un enfermo ensado y las escrituras sagradas, daban testimonio de quién era Jesús. El problema de los fariseos es que no reciben el testimonio del Señor Jesús de estas tres fuentes. No lo están recibiendo. Están cegados a ello. Porque no podemos separar el Evangelio, la nueva dispensación de Dios para los hombres. No lo podemos separar
de la persona de Cristo. No lo podemos hacer. O es Cristo o es todo. Sus enseñanzas van con Cristo, sus obras van con Cristo, con la persona, con su ser, con todo lo que creemos de Él. No podemos creer a sus enseñanzas, sino creer en Él como su persona. No lo podemos hacer, dice Juan. Van con todo. Y ese es el problema. No están creyendo al testimonio. Ahora bien, el versículo 41, el Señor Jesús, después de haberles hablado lo que hemos referido, les dice a ellos, gloria de hombre o de los hombres no recibo, ¿cierto? Tiene esa declaración, versículo 41, ahí está. Y la verdad esta frase es un poco compleja y toca definirla correctamente. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios a quien ciertamente se le debe dar gloria? ¿Qué quiere decir con esa frase del versículo 41? Y podemos, respetando el hilo del pensamiento y el contexto inmediato, tratar de responder. Porque a causa de esto el Señor les dice a los fariseos que no tenían el amor de Dios en ellos. Por eso es bueno tratar de identificarlo, porque es algo gravísimo, no tener el amor de Dios. Bastante serio. Y no queremos nosotros repetir la misma historia. No debemos pasar por alto esta frase. Dos cosas podemos entender del versículo 41. Gloria de hombres no recibe. Y la primera es que Cristo no recibe gloria de hombres. Eso es lo primero que podemos entender a simple lectura, ¿cierto? Y este primer entendimiento es debido a las cosas dichas anteriormente. No es que Cristo a nosotros nos prohíbe el que le debemos rendir gloria y honra. Eso no lo dice el Señor. Pues todos los hombres le han dado gloria y le darán gloria porque toda rodilla se doblará y el Señor es glorificado genuinamente y espiritualmente cuando lo hacemos. En este pasaje hay dos referencias de que Cristo no recibe. La primera está en la parte A del versículo 34, que dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, ¿cierto? La primera algo que Cristo no recibe. La segunda es precisamente el versículo 41, donde el Señor no recibe gloria de los hombres. Entonces lo que entiendo es que lo que se comprende con la palabra gloria allí en este pasaje del versículo 41 se relaciona con testimonio del versículo 34, la parte A. Y es obvio, pues está siguiendo un pensamiento, una perícopa, por decirlo así, a otra. ¿Sí? La sigue. Juan el Bautista es enviado de Dios. Las obras de Cristo son las obras de Dios. Y las escrituras son inspiradas ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Todos dan testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, y todas ellas son referentes como principal autor o enviador. ¿Quién? Dios, el Padre. Entonces, por lo que Jesús no necesita testimonio de hombre alguno, porque hay un testimonio mayor que el de los hombres, ¿cierto? Y todas estas testificaciones apuntan a que Dios lo hace, y Dios es mayor que los hombres, ¿cierto? Dios es mayor que los hombres, por eso Él dice, testimonio de hombre no recibo, porque tengo un de Dios. Lo acabo de decir. Entonces, cuando el Señor les dice a los fariseos que gloria de hombres no recibo, es porque tiene una gloria mejor de parte de Dios, más alta, la verdadera, la que importa, que la de los hombres le puedan dar. Y para nosotros no es ofensivo eso.
No lo es. Es justo y correcto que el Hijo se deleita en la posición y honra que le da el Padre de lo que le podemos dar nosotros. Y eso lo entendemos en primera medida por el pensamiento de los pasajes anteriores. La segunda forma de interpretar gloria de los hombres no recibe es por el contexto inmediato. Pasajes anteriores ahora lo que va a decir. Entonces, que según mi humilde opinión, es la que más está de acuerdo con las cosas que les dice después a los fariseos. Se puede entender esta frase con que a pesar del testimonio de Juan el Bautista, a pesar de las obras de Dios, esas señales y milagros efectuadas por él, y a pesar del mismísimo testimonio de lo que dice la Escritura sobre él, dice, no estoy recibiendo gloria de los hombres, a pesar de eso. No hay reconocimiento de parte de los hombres en él, en donde gloria, aquí lo podríamos entender como reconocimiento de la persona de Cristo por el testimonio de Dios. Que los hombres reconozcan, es que no estoy recibiendo. Es como si el Señor Jesús mirara a los hombres y después de verles a ellos y ellos ver lo que Él hace, oír lo que Él dice, observar su poder de cómo Dios obra por medio de Él y Él declarar su posición única como hijo de Dios, les dice, a pesar de eso, ustedes no me reciben. Eso significa gloria de hombre no estoy recibiendo. ¿Sí notan? No me aceptan. Gloria de parte de hombre no estoy recibiendo a pesar de todo ello. Y debido a ello, dice el Señor de gloria, ustedes no tienen el amor de Dios. Y ahí está la cuestión. Debido a eso, ustedes no tienen el amor de Dios. Es una acusación bastante fuerte. Y ojo, y pónganme mucha atención y quiero que miren sus Biblias o miren aquí que está el versículo completo. No dice amor a Dios. ¿Sí notan? ¿Qué dice? Amor de Dios. Pues creería que los fariseos, siendo fariseos, son celosos de Dios. Por lo tanto, no les está diciendo que ellos no tengan amor a Dios, sino que no tienen amor de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí notan? No tienen el amor de Dios morando en ellos. Los fariseos, por no darle gloria a Cristo, reconocimiento a Cristo, darle el único lugar de ser hijo de Dios en esencia, por no darle crédito, no tienen el amor de Dios morando en ellos, pues si lo tuvieran, recibirían al Señor Jesús como hijo de Dios de acuerdo a los testimonios de estas tres fuentes dadas. No lo reciben como Dios. Porque quien les está mostrando que es Dios no es Él mismo, le está mostrando Dios mismo, el Padre mismo que Él es Dios. Ahí está. No cree. No tienen el amor de Dios. Claro, tienen amor a Dios, pero no tienen el amor de Dios. Y noten, hermanos, el punto clave revelado por el Hijo, que es el mismo Padre, ¿cierto? El mismo revelado del Padre. El amor de Dios está vinculado con el reconocimiento a Jesús como el Señor. Por el reconocimiento que Jesús es Dios. Toda persona que dice Juan, que dice que Jesús no es de Dios,
no tiene el amor de Dios en él. Es claramente lo dice en sus primeras cartas, sus epístolas. Por eso es clarísimo que el amor de Dios va relacionado con que creer que Jesús es Dios. Impresionante, ¿no? Eso no lo digo yo, ni dice Juan, lo dice Cristo mismo. Todos los hombres impíos y pecadores, incluyendo los que dicen seguir una religión a Dios, pueden decir que tienen amor a Dios, pero Dios les dice, no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque rehúsan creer en el Hijo, en Jesús, como el Señor y Dios. Y queridos hermanos, podemos disertar por horas hablando del amor de Dios. Amor de Dios. Porque se trata del amor de un Dios eterno, no de corazones a Dios, de amor de corazones a Dios, de hombres finitos y volúmenes. Porque ese es el amor que humanamente podemos dar. Este amor de Dios es ajeno a los hombres naturales. No los pertenece, el corazón de ellos no lo puede dar, humanamente no se puede encontrar. Amor de Dios le pertenece a Dios. De Dios es la fuente. Y si alguien ama, cree, reverencia, respeta, honra, obedece a Cristo como Hijo de Dios. Y como dijimos la vez pasada, porque todo el mundo dice creer en Jesús, no, como Señor y Dios, no, le tiene como tal en la práctica de su vida. Tiene amor de Dios, esa persona tiene amor de Dios según Dios mismo. Por lo que podríamos entender el versículo 41 de la siguiente manera. Amor a Dios de los hombres no recibo. Como si el hombre fuese la fuente del amor. Frutos del corazón del hombre natural hacia Dios no recibo. Y no los puedo recibir debido a que ustedes no tienen el amor de Dios morando. Estas son las palabras de Cristo, el Señor, a los mejores hombres entre todos que tenían amor a Dios, que eran los fariseos. Entre todos los hombres quisen tener amor a Dios. Los fariseos están deprimidos. Y a esos hombres, lo mejor de nosotros, en cuanto a amor a Dios, les dice que gloria de hombres no recibo. Les descubrió, ¿cierto? Les descubrió. Porque estas son las palabras de Cristo a ellos. Porque Jesús no era Señor de ellos, ¿cierto? Jesús no era Señor de ellos. Aunque ellos tenían amor a Dios. Jesús, y por hacerlo, por tener ese amor a Dios de los hombres, sin reconocer al Hijo de Dios, ese amor o ese gloria o ese testimonio o ese creer les está privando de la vida de Dios. Mire cómo hila finito aquí el Señor. Y después, mis hermanos, la terrible acusación del Señor Jesús a los fariseos y a todo hombre sin la persona de Cristo. ¿No tenéis el amor de Dios morando en vosotros? Bueno, entendemos ahora el problema o la cuestión o la acusación. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Y eso es nuestro segundo punto. Y es la razón de la acusación a los fariseos. Entre comillas, los hombres de Dios. Versículos 43 al 44.
Dice así el versículo 43 y 44. Yo he venido en nombre de mi Padre y no que me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Noten, ahí habla de fe. ¿Cómo vosotros pueden creer? Pues recibir gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces aquí es un tema de fe, ¿cierto? Según el texto. La razón de la acusación. Bueno, la aplicación de los fariseos de la verdad, que ellos no tenían amor de Dios morando en ellos, con todo y tener amor a Dios, como hemos dicho, eh, en su idea era que el Verbo encarnado, el bendito Salvador, había venido en nombre de su Santo Padre. ¿Qué podemos entender que Jesús vino en nombre de su Padre? Porque a veces pasamos muy por encima y no le damos la profundidad a estas declaraciones. Él viene en nombre de su Padre. Él viene en nombre de Dios. Decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, nosotros no entendemos esa frase. Pasamos muy ligero. ¿Qué podemos entender por eso? Bueno, vino no como siendo llamado y enviado al estilo de los profetas. No vino así. Para que nos quitemos esa idea. No vino como son llamados y enviados los hombres de Dios. No vino así. No, Dios le envió desde el cielo, desde su santo reino, le envió estando en el trono. Pónganme mucha atención. Eso significa venir en nombre del Padre, para Jesús. Desde el mismo trono. No fue llamado como los profetas. Así no fue. Cuando Dios le envió, no le envió sin obras y poder de Dios. Le envió con todas ellas, con todo el poder de Dios, con toda la capacidad de Dios. Claro, se despojó él de ser, pero no de hacer. Él tenía más señales que Moisés. Hizo más señales que Moisés. Y cualquier otro profeta las hizo el Señor. ¿Por qué? Porque no era como ellos. Él tenía todo el poder. Porque en él está toda la plenitud de la deidad. Es más que Moisés, más que Elías. Jesús es el poder de Dios, dice Pablo. Jesús vino en el nombre de Dios, no como un embajador, no como un heraldo. Y nadie ha representado el nombre de Dios como el Hijo de Dios. Nadie. Vino él misma, la misma presencia como Dios a este mundo. Vino en la calidad de Dios, Hijo de Dios. Y como dijimos en el punto anterior, es Dios testificando de la persona de su Hijo. Y noten, sanó Jesús un sábado. Y es que nadie, creo que en mi vida de predicador y de estar sentado, yo casi no he escuchado esto porque hasta ahora estoy pensando en cómo lo está mostrando. Sanó un sábado el Señor Jesús. El único que puede trabajar un sábado es Dios. Yo creo que ni Moisés, ni Elías, Eliseo o profeta pudo trabajar un sábado. Nadie de ellos hizo una señal un sábado, o obró un poder un sábado. Dios no obraba poderes por medio de ellos en ese día. Los fariseos, que tenían la tradición y los comentarios de sus maestros, lo hubieran sabido y no le habrían cuestionado por hacerlo. ¿Me explico? Dios lo hizo por medio de él para demostrar que si están usados es porque es Dios.
Jesús está demostrando en obras que Jesús es como el Padre. Viene en su nombre. Eso significa, vengo en el nombre de mi Padre. Por todas las cosas que ha venido haciendo. La humanidad debe pensar en eso. Nosotros, la iglesia, debe pensar profundamente en ello y no ser irreflexiva y poco advertida. Pues cuando lo pensamos, estamos como dormidos de entendimiento para comprender semejante declaración de Jesús. Hermano, Jesús vino. Jesús estuvo en este mundo. Dios encarnado. Todo el cielo testifica que era Dios. Testificó en su tiempo que Jesús es el Señor, que es Dios mismo. Pero ¿qué hicieron los hombres como los fariseos? ¿Qué hacen los hombres hoy en día? ¿Qué hacen los que dicen tener amor a Dios? La respuesta es lo que dice el Señor. No me recibe. No me recibe. No me están recibiendo. No reciben el testimonio de Dios con respecto al Señor Jesús. El amor a Dios sin Jesús. Todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo dice amar a Dios. No se niega que le puedan amar naturalmente. El problema es que ese amor no ayuda a su estado de condenación eterna dictaminada por el mismo Señor. No les ayuda para nada. Los asesinos aman a Dios y matan al prójimo. Vaya al patio Quinto de, yo no sé si es de la Picota o la Modelo, pero donde estén los homicidios, y todos aman a Dios, pero matan a sus prójimos. Y donde lo tuvieran enfrente lo volverían a matar. El ladrón ama a Dios y le gusta robar. En amor le prenden una vela a Dios y hay fornicación y adulterio, perversidad en sus vidas. Pero aman a Dios. ¿Sí notan? Ese amor a Dios no es bueno. O puede ser como los fariseos. Aman a Dios, se portan bien, procuran agradarle. Son bastante religiosos, pero sin la persona de Cristo. Para nadie es extraño la ética y la moral de ciertas religiones que inclusive avergüenzan a los que se dicen ser cristianos, como en la conducta, como los judíos nos avergüenzan a nosotros. Nos avergüenzan porque se portan mejor. Son más dedicados a la oración, son más dedicados a la Biblia. Véanlos, están estudiando. Tienen a los hijos, no en las escuelas, ni en las primarias, ni en el jardín. Los tienen en la sinagoga hasta los 13 años aprendiendo la ley, ahí aprenden a leer. Son mejores que nosotros. Y sin embargo, no creen en Cristo. No le tienen como Dios. Nos avergüenzan, ¿cierto? Y según ellos lo hacen porque aman a Dios. Pero blasfeman del que vino en su nombre. Blasfemando a Dios mismo. Ese es el hombre. Ama a Dios pecando y se condena. Y ama a Dios comportándose bien y se condena. Porque ese amor a Dios no sirve. Debe haber el amor de Dios, no el amor a Dios. Dice el Señor. ¿Y por qué se condenan? La raíz es Jesucristo. No lo reciben en el impacto de ser quien es. Ahora bien, hagamos un ejercicio. Ustedes pueden pensar estar al frente físicamente del Señor Jesús. Ustedes pueden imaginar ver las obras del Señor, sus poderes, como ven sus caras en el espejo. Ustedes pueden pensar que un hombre que ustedes pueden tocar o palpar
tener toda la presencia de Dios, toda la plenitud de Dios, todas las palabras de Dios, verlo y tocar sus manos? Y por loco que parezca, ustedes pueden comprender que este hombre que sus sentidos captan, sus sentidos naturales observan, decir que es el Hijo de Dios. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería su percepción del mañana? ¿Cómo sería la evaluación de una vida de costumbre humana, de ser y hacer frente a este Dios encarnado? ¿Cómo sería mi vida y tu vida frente a esta revelación física, innegable y palpable, si estuviéramos en la posición que ciertamente se estaban estos fariseos? Ah, mis hermanos, nosotros diríamos como si nos alumbrara el sol, como si bajara el cielo, como si todo se trastornara, como si todo nuestro norte solamente fuese enfocado a Él, ¿cierto? Como que la vida humana, la sociedad, todos los miles de años de estar el hombre, tiene su centro de cambio en ese tiempo y lugar con esa persona. ¿Cómo sería la religión ahora? Pregúntese. ¿Cómo viviríamos el día a día? ¿Qué magnitud tendrían nuestros problemas con la presencia así del poder de Dios y gloria física como la del Señor Jesús? ¿Cómo moriríamos o afrontamos la enfermedad o la muerte si esas benditas manos son sentidas por las nuestras? ¿Cómo? Pues todas esas cosas las tenían aquellos hombres, las tenían en Palestina, las tenían los fariseos. Y sin embargo, el Señor les dice, y no me recibís. Pero ese mismo Señor está ahora, es tu Señor, y así consideras tu vida, y así es tu camino con Él. ¿Qué tipo de locura es esa de que no lo recibimos? No creen en Él, no lo consideran en el impacto de esa verdad. ¿Qué aberración es esa? ¿Qué estupidez e insensatez es esa? La que no recibe a un ser así, como Dios muestra a su Hijo. Y tristemente podemos decir, una que dice amar a Dios. Una que dice amar a Dios. Pero el que tiene el amor de Dios considera a Jesús de esa forma. Esa locura no es de los fariseos únicamente. Si nuestra fe en Jesús no nos lo hace ver como un sol para nosotros, no nos hace palpar su mano, no nos impacta la vida, si no tiene efectos en nuestras circunstancias, entonces no dudo que amas a Dios, pero tu fe no tiene el amor de Dios. Eres un fariseo que no recibe a Cristo como Él es. Qué terrible eso, ¿cierto? La fe farisaica, esa que dice que ama a Dios y que no tiene amor de Dios, no sirve para enfrentar esta vida. No sirve para transformar la vida. Esa fe cree en Jesús, pero que no lo tiene como si fuese vivo, poderoso y real como es Hijo de Dios. Palpable, real, tal como Él es. Jesús no ha dejado de estar presente con su pueblo, con la iglesia. Pero la iglesia debe preguntarse, tú debes preguntarte y yo debo preguntarme, ¿por qué ese Jesús que digo creer no le tengo como vivo, como presente, con todo ese impacto que los primeros discípulos tenían al estar con Él? Ese impacto que dio vuelco a sus vidas, a sus prioridades, a sus problemas, a su fe, a su adoración a Dios, a su amor a Dios inclusive. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la respuesta? No le queremos recibir.
no le estamos recibiendo como le deberíamos hacer, que nuestra fe en Cristo tiene problemas. Esa es la conclusión. El problema de los fariseos es que siendo que el Padre testificaba del Señor, es decir, recibía del Padre gloria, para ellos esa gloria o testimonio del Padre no era tan importante como el testimonio o gloria de un simple mortal o un hombre. ¿Quién es mejor, Dios o los hombres? Porque el Señor Jesús les dice a los fariseos, si viene otro en su propio nombre, es decir, un hombre en su propio nombre, a ese ustedes sí reciben, ¿cierto? Y por el versículo 44, cuando dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, es decir, la humana, y no buscáis la gloria del que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer? Dicho problema les impedía creer en Jesús como Hijo de Dios. Es decir, al rechazar el testimonio o la gloria que le daba Dios al Hijo y aceptar ellos como mejor lo que comúnmente hacían, que aceptan el testimonio de un hombre hablando de sí mismo o de otro que ha hablado de otro, no le creían al testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Dios sí ha dado testimonio de su Hijo. ¿Qué testimonio es mejor sobre el amor de Dios? ¿El testimonio sobre el asunto de un hombre o el testimonio del mismo Dios? En resumen, la fe de Dios es por Dios y la fe del hombre natural es del hombre. La una se opone a la otra. La una es obstáculo de la otra. El rechazo a la persona del Hijo de Dios es por una fe que le da crédito al hombre. Pongan mucha atención. No a Dios, sino al hombre. A usted mismo, porque usted es un hombre también. O una mujer, que es el mismo género. Proviene del hombre, del hombre. ¿Tenemos una fe en Dios así? ¿Tenemos una fe humana en Jesús? ¿Creemos a lo que dice Dios de su Santo Hijo? ¿O le creemos al hombre o a uno mismo cuando habla de Jesús? Porque pareciera que cuando uno hablara de Jesús no tuviera el impacto que produce estar con Jesús como Hijo de Dios en todo su poder y gloria, como lo muestra y da testimonio de Dios. ¿Sí notan? ¿Qué Jesús creemos? Nuestra fe puede ser humana o puede ser de Dios. Algunas veces nos creemos más que le creemos a Dios. Qué insensatez. Pero nos creemos más que le creemos a Dios. Creemos más de Jesús lo que nos dice el Padre o la Madre que del mismo Dios. Y por eso esa fe tradicional, fe farisaica que no salva a nadie. Porque a la final es una fe de cuando alguien da testimonio de otros. Se opone al testimonio de Dios. Y ha hablado de personas que aman a Dios. Pero, ¿cómo lo aman? En manifestaciones que ellos mismos dictaminan el cómo, o la sociedad, o la religión tradicional. Pero el testimonio de Dios deja. Y la pregunta es, ¿soy yo uno de ellos? ¿Soy yo uno de ellos que cree en Jesús a su forma, que le permite vivir a esta forma y con el poco impacto y de frutos de mi forma? Porque ese no es Jesús. No leo la Biblia y sin embargo digo,
Tengo fe verdadera. Mi comunión con el testimonio de Dios es poco y sin embargo creo, pero a lo que dice la National Geographic de Jesús, le creo más testimonio de la National Geographic y de sus videos que al mismo testimonio de Dios. No nos digamos mentiras, dice el Señor Jesús. ¿Cómo podéis vosotros creer si no reciben lo que testifica el mismo Padre, el mismo Dios de mí? Si no recibimos el testimonio de Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios? Ya que el amor de Dios hace que recibamos el testimonio de Dios. ¿Cómo llamaríamos esa fe? Esa fe la llama Dios. Sencillamente, ese amor, el Señor lo llama, Dios lo llama incredulidad. Incredulidad. Pero yo estoy amando a Dios. Si amo a Dios porque creo. No, porque no lo cree en la manera que Él testifica. Eso se llama incredulidad. Mucha gente tiene fe, pero no tiene la fe de Dios. Eso se llama incredulidad. Incredulidad no significa niego a Dios, no. Hacerlo como se me da la gana. Eso es incredulidad. ¿Qué ocurriría con un amor a Dios sin un amor de Dios? Con una fe humana que menosprecia el testimonio de Dios. ¿Qué ocurre con una fe que no palpa a Jesús ni tiene el impacto de ser Él el Hijo de Dios? Porque si Jesucristo es el Hijo de Dios, produce un impacto en la vida. Un impacto en la vida. Como los discípulos. ¿Dónde está ese impacto? Entonces, para usted Jesús no es Dios. Porque te produce un impacto de creer. Porque es una fe de Dios. De Él. Que considera a Jesús de esa forma. ¿Qué ocurriría con estos fariseos? Y eso es nuestro tercer punto. Habla al respecto quién será el juez de toda la tierra. Versículos 45 al 47. Dice así el texto. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escritos, es decir, a los de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Claramente este texto está diciendo que Jesús no necesita ni necesita acusar su falta de incredulidad ante el testimonio de Dios sobre la persona del Señor Jesús a los fariseos, como hijo de Dios o Dios. No, no necesitas. El Señor les dice algo sumamente duro a los fariseos. Moisés los acusa. Y noten, el tiempo está en presente. No dicen que los acusará. Dice que los está acusando ahora. Ahora. No es cuando Él, Jesús, se siente en su trono a juzgarle. No. Ahora Moisés acusa. Acusa. Que Moisés les acuse a los fariseos, para ellos que se creen fieles seguidores de Moisés, es algo sumamente impresionante. Pues ellos dicen, dice el Señor, tienen su esperanza puesta en Él. ¿Cierto? ¿Esperanza de qué? Pues que obedeciendo a Moisés, ellos demuestren amor a Dios. O amor de Dios. Noten la acusación del Hijo de Dios a los seguidores de Moisés. Ellos no creen en Moisés. Pongan muy atención, porque este es un término y este es un contexto teológico bastante complicado. Porque no está diciendo no obedecen a Moisés, sino no
creen a Moisés. Y esto es algo que supera un entendimiento legal de la ley de Moisés. E inclusive es algo que no se habla mucho, inclusive yo poco hablo de la fe de la ley. No, al contrario, me la muestran como opuesta, ¿cierto? Opuesta. Pero dice, no le creen a Moisés. Y nótese que se debía creer en Moisés, es decir, fe en Moisés. ¿Fe en qué? El Señor lo dice, a lo que Moisés escribió de Jesús, el Hijo de Dios. Eso no lo creían los fariseos. Yo me hice una pregunta. ¿Qué escribió Moisés de Jesús que los fariseos debían reconocer en ese impacto físico y esa gloria que le daba su Padre y que se presenciaba cuando Él estaba? De Génesis a Deuteronomio se habla de Jesús en tipo y figuras, pero también de su gloria y de su deidad. Moisés escribió de Jesús como el profeta con P mayúscula que levantaría a Dios entre los hermanos, a quien todo el pueblo debía oír, si no, esa alma debía ser desarraigada en el pueblo. Éxodo 7:1. El Señor aquí establece una ley hermenéutica de la Torá para los fariseos. Una ley hermenéutica de la Torá. Siendo el Hijo de Dios quien quien cree a Moisés, le cree a él. ¿Sí notan? Esa es la ley hermenéutica. Quien cree a Moisés, cree en Jesús como Hijo de Dios. En todo el impacto que hemos hablado. ¿En qué sentido? Como Hijo de Dios, claramente lo dice aquí. Con todo ese impacto, como si estuviese físicamente, tal como los discípulos palparon al Señor, con todas las connotaciones de vida y de fe, de adoración, una presencia real del Hijo de Dios, creía Moisés. ¿Por qué? Porque esa presencia, ese impacto, ese sol, eso que sacudió toda la existencia de Moisés, habló Moisés, esperó Moisés, creyó Moisés y ciertamente la vivió toda su vida. Y eso notamos al leer sus escritos, lo que hizo la cercanía de Dios todo el tiempo en el Éxodo. ¿Cómo vivía Moisés en el Éxodo? Viendo, cercano, su rostro, todo. Es eso, es eso. Ese es creerle a Moisés. Es el impacto de estar en comunión con Dios. ¿Y quién es Dios en Juan? Jesús. Entonces lo que está diciendo es que todo cristiano es un Moisés en su vivir en la fe en Cristo. La fe verdadera le hace tener el mismo impacto y la misma cercanía de Moisés. Pero esos seguidores de Moisés no creían a los escritos de él. Y como dice el Señor, si no creen a su forma, la forma de ellos, están creyendo a Moisés, pues con razón, ¿cómo le pueden creer a él? ¿Cómo pueden vivir como Moisés? En ese impacto de estar cerca de Dios. ¿Sí ven cómo le trastornó la vida a Dios a Moisés? ¿Cómo se la trastornó en Egipto? ¿Cómo se la trastornó estando en Madián? ¿Y cómo se la trastornó? ¿Y cómo lo transformó estando en Éxodo? Porque no se trata de ley, se trata de impacto, de esa comunión, de esa relación con Dios, de ese creerle a Moisés, creer lo que él creía, vivir lo que él vivía. Solamente lo puede hacer con Jesucristo. Y nosotros somos como Moisés.
Porque tenemos a Cristo. El amor de Dios morando en nosotros. ¿Sabe qué significa que Dios more en nosotros? ¿Qué significaba que Dios morase en Éxodo? En el tabernáculo. Morase con el pueblo. ¿Qué significa que el amor de Dios en Jesucristo more con nosotros? La misma presencia de Dios. Y esa debería ser nuestra vida, una vida bajo el reflejo de la presencia gloriosa y única del Hijo de Dios, Jesucristo, transformados, trastornados, y una vida para Él. Esa es la fe de Dios que está definiendo el Señor. El Evangelio de Juan nos está dando una lección de fe verdadera y de fe falsa. Llega un punto en que una fe no de Dios puede hacernos creer que somos de Dios, que amamos a Dios o que seguimos a Jesús. Pero llega un punto que Jesús nos baja del bus de esa fe y nos revela sobre ese tipo de amor a Dios. Cristo nos confrontará. Y ese es el propósito de este evangelio. No solo hablar de Jesús como Hijo de Dios, sino que además el propósito es hablar sobre la fe de los que dicen creer. Como dijo el Señor, el tema de la verdadera fe es un tema de amor de Dios. El tema del amor de Dios es con respecto al Señor Jesús. Y nosotros quisiéramos que la fe o el amor de Dios comenzara en nuestro alrededor, ¿cierto? ¿A quién no le gusta vivir el impacto de vida y los frutos que tenían los primeros apóstoles? O cómo consideraba y cómo la hacía andar Moisés y cómo era tan manso y tan obediente a los mandamientos de Dios. ¿Quién no le gustaría eso? ¿Cierto? Entonces, nosotros quisiéramos que la fe o amor de Dios comenzara con nuestro alrededor, con nuestras vivencias, con nuestras obras, con nuestra ética, con nuestra moralidad. Es decir, que sea una cuestión de demostración, ¿cierto? Y yo creo que está bien pensar que nuestra fe no sea muerta, sino viva. Pero todo tiene un orden, todo esto tiene un principio, todo esto tiene una revelación especial de Dios. Dios no comienza por el efecto, sino por la causa. No comienza por el tallo o las hojas, sino por la raíz, en el tema de la fe. No comienza por los brazos y las piernas, sino por el corazón. Por lo que la causa, la raíz y el corazón de todo el impacto de la fe es ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Nos he hecho la pregunta ¿quién es Jesús el Hijo de Dios para mí? Esa respuesta la siente un nacido de nuevo. No la puede responder un hombre o mujer natural. Pues es como leímos, debe haber ahí un amor de Dios en nosotros, morando en nosotros. Los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les aumentara la fe, ¿cierto? Aumentara la fe. Porque continuamente les decía que eran hombres de poca fe. O tal vez no tenían fe para hacer cosas que Jesús les pedía. Por eso le pedían al Señor que les aumentase la fe. Ok, ahora en las puertas. Vamos a trabajar. Ahora bien, ¿cómo Jesús les aumentó la fe? Y noten, hermanos, que el mismo objeto de la fe, Jesús, es quien aumenta la fe. ¿Cierto? Les aumenta empezando por lo principal, la raíz y el corazón. Y cuando hay aumento de la fe en la persona de Cristo, toda vida es un impacto. No se trata de que transformar tus vivencias como los apóstoles. En primer lugar hay un orden. ¿Quién es Jesús para ti? Y eso es lo que impacta. Toda la vida en el impacto de la persona de Cristo, todos los frutos a causa que Él es el sol.
Para un ejemplo es este Evangelio de Juan. Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Pero si no hay vida, ¿cómo? Si no, la vida es porque Jesús es el Hijo de Dios. Si hay fe en el Hijo de Dios, tenemos la vida de Moisés, la vida de los apóstoles. ¿Sí notan? Debemos afianzarnos en la persona de Cristo, que eso nos transforma. No podemos decir, transfórmanos más la fe en cuanto a este asunto cuando Jesucristo es tenido en menos. Dios obra por lo principal, por el sol. Y el sol calienta todo y da vida a todo. Pero ¿cómo queremos que las plantas sean verdes si no hay sol? Señor, aumentanos la fe para que la planta sea verde o este fruto en mi vida. Pero sin salir el sol en nuestras vidas, sin que nuestra fe no sea una fe de Dios, la que considera que Jesús es el Señor en todo el impacto de su ser en nosotros. Que el Hijo de Dios nos dé fe en Él, nos aumente la fe en Él y creyendo, teniendo fe, tengamos vidas impactadas de un Cristo tal como se presentó a los primeros discípulos. Pues ese Cristo, Señor de gloria, es el mismo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dijo Él. Una presencia diaria. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia. Oramos, Señor, y pedimos a nuestro Señor Jesús y Salvador, que conoce nuestra fe, como conocía la fe, que no tenían fe los amor de Dios, los fariseos. Le pedimos a Él que nos dé la fe para creer en Él. Oramos, Señor, dándote gracias, porque Jesús es exaltado y glorificado para que creamos aún más y más en Cristo Jesús. Amén.